En avanzando en la tercera edad, nos preocupamos de darles la mejor información, tanto física, mental y emocional, con las experiencias vividas y de adulto a adulto. Deseo que sea de mucha utilidad. Si les ha gustado, denle manita arriba y no dejen de suscribirse. En estos momentos comenzamos. Orgullo, vanidad, soberbia. Desde hace un tiempo he querido desarrollar este tema acerca del orgullo. Sin embargo, siempre lo he dejado para después, dado que me he encontrado con diferentes excusas para no realizarlo, pues por una parte carecía de conocimientos o confundía los conceptos o los empleaba como sinónimos. Como primera reacción, me era muy fácil ver los errores de los demás en lugar de los míos, y por no tener la capacidad de revisar con honestidad mis actitudes, esto verdaderamente es bastante serio, porque al actuar de esta manera, cortamos las bendiciones que Dios nos da a cada instante que nos brinda con su amor incondicional hacia nosotros. Y por otra parte, dejamos de ser creíbles a nosotros mismos o que nos consideren personas simples. Quiero hacer notar que no comparto en su totalidad la apreciación del índole psicológica que expongo, pero me ha sido necesaria incluirla porque la tenemos en nuestra formación educacional. Iniciaré estos comentarios analizando el significado y los aspectos negativos del orgullo. Definiciones: orgullo, exceso de estimación propia y de los propios méritos por el cual se cree uno superior a los demás. Arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia, satisfacción personal que se experimenta por algo propio o relativo a uno mismo y que se considera valioso. El orgullo es aquel que tiene un alto concepto de sí mismo y confía en todo lo que hace porque tiene la certeza de que puede hacer todo bien y que no hay nadie mejor que él. Para referirse al orgullo, soberbia, arrogancia, vanidad y son la raíz de todos los pecados o defectos de carácter. A continuación les hablaré de cada uno de estos conceptos que nos permitirán entender, al menos medianamente, este gran enemigo del ser humano, el orgullo. Los conceptos de orgullo, soberbia y vanidad van de la mano, y lo cierto es que en mayor o menor medida cualquier persona se ha dejado llevar por este fantasma emocional en algún momento de su vida. Dentro del ser humano se producen dos dualidades: la lucha entre el alma y el ego. El alma nos conecta con Dios, con la vitalidad y con la humildad. Por el contrario, la soberbia y la vanidad conducen al ego, al deseo de sobresalir por encima de los demás, a la rivalidad. ¿Qué hacer entonces? Lo opuesto del orgullo es la humildad, la vergüenza o la modestia, que por lo general son considerados como virtudes que nos refuerzan para hacer el bien. El sano orgullo, inmediatamente distinguible del orgullo maligno, o sea, la soberbia. Y con esto quiero decir que el orgullo nunca va a ser erradicado de nuestras vidas humanas, puesto que debemos de encontrar la manera de utilizarlo de una manera positiva. La vanidad es la falta de verdad. Por error creemos en solo pensar en uno mismo o a la mala voluntad en la apreciación de la propia minusvalía o valía que tenemos de nosotros mismos o autoestima. El vanidoso se atribuye una valía personal mayor de la que realmente tiene. Si lleva su vanidad al extremo,
cae en un patético ridículo. El orgulloso, en cambio, puede tener una justa apreciación de su valía y esta puede ser enorme, pero su engaño consiste en que se considera que el mérito de esta valía es única y exclusivamente suya. No soporta pensar que ha llegado a esa valía ayudado por otros y que sin ellos no hubiese llegado a estar donde está. Es un desagradecido que suele pagar la ayuda que le prestan con el olvido o peor aún con un rencor y el resentimiento. No quiere la cercanía de quienes lo han ayudado porque le recuerdan su desavenencia y su minusvalía. El orgullo es el amor desordenado a la propia excelencia. El máximo grado del orgulloso es considerar que no le debe nada a Dios, que no necesita su ayuda en absoluto. La soberbia es la falta de verdad acerca de nuestra posición e importancia en el mundo. Al soberbio le gustaría ser el más importante. Naturalmente no puede, pero sí puede engañarse acerca de su posición en la manera como lleva su vida. Puede convencerse de su impacto en la marcha de la vida es más grande de lo que en realidad es. Esto le hace sentirse poderoso. No soporta pensar que alguien pueda tener más influencia que él en los acontecimientos. Quiere controlar totalmente su vida sin pedir nada a nadie. Aunque es difícil, el soberbio puede no ser orgulloso y hasta ser agradecido. Puede reconocer el mérito de sus padres o de sus educadores en haberle hecho como es y agradecérselo, pero piensa que una vez que ha llegado a ser lo que es, su importancia en el mundo será mayor que la de cualquiera que haya ayudado a llegar a donde está. En su grado máximo, no tolera la sola idea de Dios. La soberbia es la causa más importante del no creer y es la más difícil de erradicar. La arrogancia espiritual o cinismo religioso es una actitud de manipulación de Dios. Los cínicos religiosos dicen: si soy creyente, puedo hacer lo que sea, que Dios siempre me protegerá, creyendo que Dios nos sobreprotege y nos evita asumir las consecuencias de nuestros actos. También pretenden hacer del perdón la justificación perfecta para hacer cualquier acción mala o negativa. No importa lo malo que haga, al fin y al cabo Dios me perdonará, olvidando que el perdón siempre exige un arrepentimiento verdadero y el deseo de no volver a hacer lo malo. La humildad es el antídoto a los tres pecados de la vanidad, orgullo y soberbia. Decía Santa Teresa que la humildad es vivir en la verdad, y así es. El que vive en la verdad sabe su auténtica valía, reconoce que está en deuda con mucha gente que le ha ayudado a alcanzarla, con Dios en primer lugar, y sabe que es una ínfima causa de un universo inmenso regido por un Dios providente. Sin él no podría ni tan siquiera existir, y en el que solo puede arañar la superficie por mucho poder que tenga. Sabe también que sin la colaboración de muchas personas no podría ser causa eficiente de casi nada. Busca el apoyo y la colaboración de todo el mundo y lo agradece. Sobre todo, contempla lleno de asombro y embargado por un sentimiento de pequeñez y gratitud la grandeza y la belleza del cosmos y del Dios que lo ha creado. El orgullo, desde el punto de vista psicológico, es sentirse orgulloso de sí mismo por algo que se hizo bien y es saludable, siempre que el orgullo no se transforme en soberbia y esa persona se crea que es un Dios que nunca se equivoca.
y que el resto de la gente poco vale. Tener confianza en sí mismo es positivo, pero tenerla en exceso puede limitar a una persona a llegar hasta ahí y no a intentar nada nuevo. Desde este punto de vista psicológico, existen dos tipos de orgullo, el positivo y el negativo. Desde el punto de vista positivo, el orgullo nos permite valorarnos a nosotros, a lo que somos capaces de construir, a nuestras acciones y experiencias, a nuestros propios logros, así como también los logros y acciones de los demás. Nada de negativo recae en compartir nuestros éxitos y esfuerzos con las personas que queremos. ¿Merecemos lo que realmente creemos? Darnos la palmadita en la espalda cuando hicimos las cosas bien o pusimos todo nuestro empeño en lograrlo. Desde el punto de vista de la psicología, el no darnos permiso para ser orgullosos es arrebatarnos la oportunidad de valorarnos. Desde el punto de vista negativo, el orgullo propio nos puede conducir a la arrogancia, a no escuchar o minimizar el aporte de los demás. Se caracteriza este orgullo porque el orgulloso siempre pasa primero, habla primero, se ubica primero, tratando de hacerse ver y decir que lo que tiene que decir porque cree que es el mejor. Del mismo modo, el orgulloso se siente imprescindible y no confía en nadie más que en él mismo. Es el que tiene la familia perfecta, los hijos perfectos, la mejor casa, el que eligió el mejor auto, tiene el mejor cónyuge y el que tiene el mejor trabajo y el sueldo más alto. La manera de ir reduciendo el orgullo es el deseo sincero de ponerse en un cambio, y este cambio tiene que ser ayudado por la gracia de Dios, ya que sin Él será muy difícil o tal vez imposible de poder salir de lo negativo y lo malo en nuestras vidas, ya que Dios, si está dispuesto a ayudarnos cuando se lo pedimos y estemos de acuerdo de hacer esta conversión, nos veremos beneficiados, porque todos sabemos que existe el bien como el mal. Agradezco su tiempo y sus enseñanzas para este tema. Al padre Eisenhower Pedrosa Robledo, que me ayudó a hacer posible este tema. Les agradezco mucho la atención que le han prestado a este tema. Deseo que les pueda ayudar. Si tienen alguna duda o algún comentario, con gusto se lo responderé. No dejen de activar la campanita para que sigan recibiendo las notificaciones que les publico los días miércoles y domingos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.